En la semana compartí con ustedes lo que tiene que ver con un temario. Este temario está enfocado, hermanos, en hablar sobre educación. El objeto de este curso, que serían estos 3 días, es abordar tanto el aspecto histórico eh, y algunos aspectos, digamos, teóricos y prácticos, sobre todo. Es, es, es muy amplio el tema de la educación, es muy amplio. Y lo que, digamos, hoy vamos a tratar va a ser de manera a veces muy breve. Soy muy sincero, tal vez habrá cosas de las cuales no se omitan, pero en cuanto a este pequeño curso, se intentó tomar la parte más sustancial. Espero que haya sido así. Bueno, me presento, yo soy Oscar López. Bueno, más o menos llevo 15 o más años en la iglesia presbiteriana. Y bueno, pues con la ayuda de Dios, pues hemos desarrollado este pequeño curso y espero que sea de edificación, hermanos, para ustedes. Em, el tema, en este caso, vamos a enfocarnos sobre lo que es la breve historia de la educación en el contexto del pueblo de Israel. Por ahí, hermanos, les pedí como tarea el memorizar el versículo de Deuteronomio del 4 al 6, perdón, Deuteronomio 4, del versículo 6 al número 9, eh, que tiene que ver con el llamado a Israel a escuchar la ley, pero vamos a abordar incluso este mismo texto y solamente quiero saber si lo repasaron, si lo aprendieron de memoria. Es importante porque, digamos, no es un texto lema, pero es un texto base que nos va a ayudar en este tiempo, en este momento, hermanos. Entonces, la idea es que ustedes, pues me digan si lo repasé, no lo repasé, no lo vi, o es la primera vez que me piden que lo memorice, o cuál es el objeto de la memorización de este mismo documento. Esto va a ser también incluso un diálogo, ¿no? De ida y vuelta para que no sea solamente un monólogo, que eso no sería tan bueno. Y bueno, hermanos, otra cosa, se está grabando, esta sesión se está grabando, por ahí si entran, pues se les va a notificar que está grabando y va a estar disponible para su uso, hermanos. Y bueno, si no hay otra cosa, vamos a iniciar. Eh, Hermanos, aquí les muestro un poco más amplio lo que tiene que ver con lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver aspectos sobre la educación entre los hebreos. Aquí hay 3 módulos de los cuales vamos a abordar punto por punto. El primero tiene que ver con la educación en el hogar, a partir de esta cultura hebrea, la educación en el templo, en la sinagoga, y aquí, bueno, se cortó, tiene que ver con la educación en los profetas. Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre el propósito de la educación hebrea, la transmisión de la herencia histórica, que tiene que ver con esta parte de la oralidad, de transmitirlo oralmente, instruir en aspectos de conducta y ética para la vida, para el desarrollo de la vida, de la vida de la comunidad, asegurar la presencia y la adoración como parte de estos propósitos. Y vamos a ver un pequeño currículum que tiene que ver como pues con las dinámicas que se llevaban en este aspecto histórico. Tiene que ver con el folclore, con los símbolos y los rituales, con la ley y las actividades cotidianas de enseñanza. Ahí hay también un error de dedo. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con los módulos que hoy vamos a ver, esperemos a terminar. Y 3 preguntas, hermanos. Aquí necesito escucharlos, necesito oírlos a cada uno de ustedes. Eh, Hermanos, para ustedes, ¿qué es la educación? En términos generales, ¿qué es la educación? Y la segunda pregunta es, ¿qué es la educación cristiana? Ya cuando agregamos esta parte cristiana, qué es la educación cristiana para mí? ¿Y en qué consiste esa educación cristiana en nuestros días? En nuestros días es lo que hoy vamos a un poco a ir reflexionando. Necesito escucharles, hermanos. Tienen el micrófono abierto para participar, hermanos. Siéntanse libres de hacerlo, por favor. Ah, Buenas noches, hermano. Yo creo que pues la educación en general, bueno, soy Bustos García Frida de la Misión Filadelfia de Tepozotlán. Y bueno, yo creo que la educación en general sería el instruir a alguien o guiar a alguien para que pueda aprender a realizar algo.
La instrucción con un aspecto de movilización, ¿no? O sea, para aprender, ¿no? Dice, Ujú. algo no específico, pero es obtener cierto conocimiento para que haya un movimiento ahí. Ok, ¿alguien más, hermanos? Siéntanse con la libertad, por favor, hermanos. Esto tiene que ser dinámico, siéntanse con la confianza. Aquí no hay respuestas, por lo menos equivocadas. Necesitamos reflexionar en esto. Y necesito escucharlos, ustedes que tienen experiencia más que yo. La educación también podemos entenderla como la formación, que comprende no solo la parte de los conocimientos, o sea, en cuanto a la integración de conocimientos a las personas, sino que también podría ser en cuanto a la implementación de valores. Eso se habla como de la educación en general, ¿no? Ujú. Proveer de conocimientos y de valores, Y de valores. que sería Ujú. la parte ética o moral, ¿no? Sí. Ok. Los principios éticos y morales para el desarrollo como social, ¿no? Como seres humanos en desarrollo en el colectivo. Ok, ¿sí? Ajá, para que no se ¿Alguien quede más? solamente con conocimiento, Ujú. matemáticas y eso. Incluso Ujú. esto es como práctico, ¿no? Yo creo que un poco hasta recordando los salmos y los proverbios, ¿no? O sea, tiene que ver con que se enseña, pero también se tiene que practicar esto. Ok. Ujú. ¿Alguien más, hermanos? Pues yo le... Podría ser, ay, perdón. Bueno, Buenas noches. Podría ser Buenas como noches. la transmisión de conocimientos a una persona. ujú. Sí. Buenas noches, yo soy Ana Luz Mejía, sus órdenes. Y bueno, yo pienso que puede ser un proceso para facilitar el aprendizaje, ¿no? Y también el adquirir conocimientos, puede ser. Ok, gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Usted, hermana, es maestra? ¿Ana No, Luz? no, No. no, Ok. no soy maestra. He estado me he desarrollado exactamente detrás de cámaras en la educación, pero Como alumna, entonces, digamos, esa es la parte, como, ¿qué es la educación siendo alumno? Ok. así ¿Alguien es. más, hermanos? Dos personas más, hermanos, por favor. Buenas noches, yo soy Claudia de la Misión Tepoztlán y para mí la educación pues sería un conjunto de técnicas que nos ayudan a enseñar, ya sea de manera práctica o teórica, nuestros conocimientos, ya sean conocimientos, como decíamos, pues a nivel social, ¿no? Lo que son matemáticas, español, y también pues en este caso sería la religión, la enseñanza de la educación cristiana, pero sería con técnicas, con formas de transmitir el conocimiento a los demás. Ok, aquí ya, hermana, ya habló sobre educación cristiana, pero digamos, ¿cuál sería esa separación? O sea, ¿cuál es esa diferencia entre la educación normal que un joven, un niño recibe y la educación cristiana? Uh-huh. La educación normal, pues sería lo que vemos en las materias, ¿no? Matemáticas, español. También puede haber una educación sobre el comportamiento. Y la cristiana, pues está enfocada a las teorías religiosas, a las cuestiones, pues como tal, en este caso serían las presbiterianas, cómo surgió y cómo se llevó a cabo la educación hasta estos días, ¿no? Desde que empezó con Juan Calvino hasta ahora, ¿no? Gracias, muchas gracias. Ahora la Buenas tercera noches. pregunta. Sí, Buenas hermano, adelante. noches, mi nombre es David Alvarado. Creo que la educación en general está para relacionarnos con la sociedad y hacer una buena relación, tener los elementos necesarios para desarrollarnos. Pero en la cuestión de la educación cristiana, como dice Cristiana, tiene que ser teocéntrica y principalmente basada en la revelación que Dios nos ha dado en la Biblia. Comprender qué tiene la Biblia. No es tanto religión, sino más bien lo que Dios nos ha revelado a nosotros
para que nosotros le respondamos a Él por fe. Y es muy diferente la educación general a la educación cristiana. Es muy diferente la ética de la educación normal a la ética cristiana. Gracias, hermano. Ok, ahí hay, digamos, una distinción, ¿no? La ética, la moral que plantea el ser humano, el humanismo, y lo que plantea Dios, ¿no? Bueno, ahí hay como una diferencia, un sesgo como muy marcado, ¿no? Entre los valores que maneja el propio hombre y los valores que maneja, que aborda, y lo podemos ver, ¿no? En la propia escritura Dios. Bien, hermanos, muy bien, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias. Parte de este objeto también, de este curso, es que podamos distinguir esto, que seamos sensibles a esto. Y creo que lo somos en el sentido de que podemos distinguir, y ustedes ya me lo hicieron saber, esta parte que tiene que ver con la educación. Y lo que vamos a ahora profundizar es como en los hechos históricos. O sea, no podemos como solamente, simplemente hablar sobre educación cristiana, sino antes ver como el origen. Y bueno, aquí les escribo que pues sería un error el estudiar este aspecto de la educación cristiana, sino antes considerar la educación religiosa que nos precedió, y eso es algo interesante. Y como iglesia, pues creo que siempre estamos abordando los hechos históricos, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento tenemos los propios documentos de fe, las confesiones de fe, que usamos constantemente como guía. La propia escritura, a pesar de haber sido inspirada y que ahora la tenemos en lo que le llamamos Biblia, pues es un documento que constantemente estamos utilizando, que tiene que ver con nuestra fe. Y en este tiempo, bueno, vamos a abordar lo que tiene que ver con la educación entre los hebreos. Dice, aquí escribe, bueno, si la obediencia al mandato bíblico de enseñar es vital para la supervivencia de la iglesia, hermanos, la educación es uno de los factores de crecimiento de la iglesia evangélica. Es necesario educar a los discípulos, ¿no? Y creo que ustedes, se acordarán de esos alumnos que eran párvulos, después primarios y así van creciendo, ¿no? Y que después pasaron a ser miembros activos, ya incluso con familia en la propia iglesia. A través de la educación que tenemos, contacto con los párvulos y después con los adultos en un proceso de discipulado a los seguidores de Cristo. Y aquí viene un aspecto importante, el discipulado, que vamos también a abordar con el siguiente tema, que es la iglesia ya primitiva. Bueno, pero en este caso vamos a seguir abordando sobre la educación hebrea. En grupos íntimos de instrucción, dice, aprendemos el uno del otro, así como del compartimiento del conocimiento y de esos conceptos. Es el programa de educación de la iglesia local, y es creo que a lo que mucho la iglesia se ha empeñado en eso, desarrollar un programa, y aquí yo le agrego que añade carne a los huesos del esqueleto que se forma cuando alguien entrega su vida a Cristo. Y bueno, esto que les escribí pues me hace pensar que la educación tiene un objeto vital que tiene que ver con la vida. Y esto me recuerda a lo que vio el profeta Ezequiel. Y si tienen su Biblia, por favor, ahí busquemos Ezequiel 37 del 1 al 10. Si no, no se preocupe, aquí lo vamos a exponer. Ezequiel 37 del 1 al 10. No me sale completo, ¿por qué no me sale completo? Ahí está. Ya. Ok, bueno, no me sale completo, voy a buscar. ¿Alguien ya lo tiene por ahí, hermanos? Ezequiel 37. Aquí como que me sale incompleto, pero lo voy a buscar en mi Biblia. Ok. Ezequiel 37 dice, la palabra de Dios dice, la mano del Señor vino sobre mí. Escucha muy atento, hermano. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para el otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?
Yo contesté, dice Ezequiel, Señor y Dios, tú lo sabes. Versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne. Les cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, dice Ezequiel, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, salían carne y se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza el espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Amén. Hermanos, la educación, todo lo que me dijeron y me contestaron, que tiene que ver con la educación, pero aquí estamos viendo algo muy que Ezequiel nos plantea un aspecto muy dramático y muy gráfico, muy simbólico, con los huesos secos, con estos objetos inertes muertos. La educación, hermanos, tiene que ver con proveer de la vida. El objeto es proveer de la vida. Y si recordamos, si hacemos un poco de memoria, el llamado que hemos tenido de Jesucristo tiene que ver propiamente con esto que Ezequiel nos está abordando. Hemos pasado, dice la Escritura, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de aborrecerle, de odiarle, a amarle. Hemos pasado de estar muertos a tener vida. Entonces, lo que plantea Ezequiel, digamos, el aspecto de la profecía, que no es otra cosa, sino que la propia predicación y el contacto del muerto con la palabra, con el Espíritu de Dios. Eso es lo que va a hacer y lo que nos describe, pues casi hasta médicamente, cómo ocurre este proceso, que no tiene que ver, incluso que tiene que ver con un proceso lógico, en un proceso con pasos. Los huesos no se pegan a huesos que no tienen que ver. Las conexiones, los tendones, la piel, es todo un proceso lógico, un proceso que incluso, digamos, lo podemos comparar con el proceso del propio creyente en Cristo, de discipulado que va creciendo en la fe, que sus articulaciones comienzan a funcionar, pero si no antes que sus huesos se unieron de manera correcta para que ahora tenga vida. Ezequiel, digamos, lo que está abordando es esta parte, esta transformación drástica, radical de alguien que estaba muerto a quien tiene vida. La profetización, el contacto con esa palabra, con la palabra de Dios va a provocar esto, la vida en el ser humano. Y un aspecto muy interesante que está, digamos, nos señala aquí, se puede profetizar, pero sin la fe, sin ese espíritu, pues, digamos, no habría mucho que hacer. Sí tendría, pero no tenía un propósito. Y bueno, sabemos que hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo, a vivir como Él nos ha planteado y reconocer que Él nos trajo de la muerte a la vida. Vamos a seguir abordando. Aquí hay alguna pregunta. Dice... hermanos, ¿sí me escuchan? Porque parece algunos me escriben que no se está escuchando. Sí, lo escuchamos muy bien. Sí. Ok, bien, hermanos. Bueno, sí, a mí pero personalmente es un texto que me queda muy marcado esta parte del efecto que tiene que ver con el propósito de Dios de traer muertos a la vida, que no es un acto que ellos provoquen, sino tiene que ver con Dios. Dios está en el centro de esta transformación radical. Él es el que provee de su palabra, provee del Espíritu para que esto ocurra. Entonces, quiero que queden pensando en esta idea. La educación cristiana tiene que ver
con el contacto de la palabra, con el contacto del espíritu, para traer a un muerto a la vida, a la vida. Vamos a seguir. Y esto, en el siguiente cuadro, es un cuadro que pues me puse a reflexionar un poco en cuanto a la educación normal. Ahí pueden ver dos columnas. En la primera puse Escuela de Formación Cristiana. Y aparece una banderita ahí cristiana para que podamos diferenciar. Hemos visto ahí cuando tomamos las fotos de los niños que pasan y que tienen la actividad. En la siguiente pues es una escena muy común de una escuela normal, y aparece un icono que tiene que ver con la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, que digamos que ha suscrito y la nueva escuela mexicana. Y bueno, ahí les escribí, bueno, obedecer es el mandato de enseñar, dice. Cuando reconocemos, hermanos, la importancia del Ministerio de Educación de traer muertos a la vida en la iglesia local, yo agregaría esa parte, aunque suena muy radical, pero es así, quizá reconozca también la amplitud de este ministerio. Por lo tanto, la educación cristiana es mucho más, hermanos, y esto sí quiero que pueda quedar en ustedes, es mucho más, hermanos, que 1 hora cada domingo en la aula del templo. Si eso bien nos va, yo sé que algunos es 1 hora o un poco más, pero digamos, el estándar es 1 hora. Y aquí, bueno, hermanos, en el cuadro les estoy poniendo la comparación, la comparación en la exposición que un niño tiene, digamos, en los dos modelos. En la educación cristiana, en donde pasa 1 hora para la semana, que tiene que ver con, en comparación a la escuela secular, es de 5 a 6 horas. Vamos agregando, digamos, más tiempo, horas al mes. Son 4 horas al mes frente, hermanos, a de 100 a 120 horas en la primaria. Horas al año, 52 horas, hermanos. Y ahí ustedes pueden ver cómo da un salto tremendo de 1000 a 1200 horas de exposición. ¿Exposición a qué, hermanos? Digamos, no quiero que se malinterprete el hecho como de prejuzgar la educación, sino quiero que entiendan que un poco la exposición que tiene el alumno, francamente, no tiene que ver nada con Dios en su escuela. Y digamos, en términos, podría decir, hermano, pues usted está obviando que la educación es laica, gratuita y obligatoria, como marca el artículo 3º. Digamos, ahí lo concedemos esa parte. Pero sin meternos en ese aspecto, hermanos, son 1200 horas en donde el niño no escucha de Dios, no está expuesto a Dios. Vamos a hacer un porcentaje y ahí pues aparece un rotundo 96% frente a un 4%, en donde el alumno solamente pasa un 4% escuchando de Dios a través de la educación dominical que usted le proporciona. Y esto es para que veamos lo bajísimo, lo mínimo a lo cual el niño está expuesto. Ahora esto vamos un poco a exponerlo un poco más amplio. Hermanos, la educación es un proceso de exposición a un sistema formacional que lo moldea. Ustedes me mencionaron cosas por este sentido de la formación, de darle forma, de proveer de conocimiento para que tenga forma, para que haga algo, para que produzca. Y tenemos el cuadro, es la misma exposición. Bueno, quiero un poco abordar sobre esta Agenda 2030. Esta Agenda 2030 es una agenda que se desarrolló, si no mal recuerda, en el 2015 y aborda aspectos de desarrollo sustentable y que tiene que ver también con la educación. Hay aspectos que cuando se leen de esos 17 puntos, pues digamos nos convencen en el sentido de, dentro de ellos hay, por ejemplo, el erradicar la pobreza, aspectos ecologistas, digamos que podríamos estar de acuerdo, pero en el trasfondo y digamos en la letra pequeñita, tiene pues prácticamente aspectos, por ejemplo, con el aborto. O sea, hay una clara abierta, un manejo en cuanto a la sexualidad, en cuanto a, manejan, por ejemplo, aspectos de género, y no de género en el sentido de hombres y mujeres, sino en el amplio espectro del género que hoy se maneja.
Entonces, a eso están expuestos nuestros hijos. Y aquí, bueno, la tabla, digamos, comencé a reflexionar desde el entorno de preescolar, desde el entorno en donde usted, hermano, pues tiene pequeños chiquitos, donde están en kinder, ¿no? Y hasta la universidad, que vienen siendo nuestros jóvenes. Y esto solamente, bueno, en el aspecto, pues, que el tiempo que pasan en la escuela, en estas esferas de educación. En el preescolar, hermanos, en la escuela de formación cristiana, el pequeño niño pasa 104 horas, mientras que en la escuela secular, en el kinder, pasan 1,200 horas. Los primarios, hermano, 312 frente a 6,000 horas. Los secundarios, 156 horas frente a 4,200 horas. Los que están en preparatoria, 156 horas de exposición a la palabra de Dios, mientras que hay 4,200 horas donde no se habla de ello. En la universidad, 260 horas frente a 8,000 horas. Ahora, hermanos, el tiempo, digamos, en donde un niño pasa, pensamos, aquí más o menos tengo mis anotaciones, sería de 3 horas, en primaria son 5 horas, de 5 a 6, secundaria 7, la preparatoria, digamos, 7 horas, en la universidad eso incrementa entre 7 y 8 horas. Pero podemos ver que durante todo su periodo educativo, de 4 a 24 años, lo estoy un poco extendiendo, va de 988 horas en su escuela de formación cristiana. Y hermanos, aquí de nuevo vemos un dato de 23,600 horas. De nuevo se corrobora el dato, es un 96% en donde los jóvenes desde preescolar hasta los 24 años están expuestos. Yo entiendo, no es, el punto no es juzgar la educación, pero entiendo que no en la educación, digamos, regular, no hay una exposición a la palabra de Dios. Esto, digamos, esto es tal vez una suposición, pero digamos, pues sabemos que la Constitución prohíbe que las escuelas, por lo menos que el Estado provee, pues no hay absolutamente nada de eso. Y sabemos que estamos en una época, en un siglo, en un tiempo en donde la apertura de género, los aspectos sexuales, los aspectos incluso les llaman de desconstrucción de la propia religión, de la propia fe, pues están en ese mismo sentido. O sea, no está hablando de Dios. Digamos, si pensamos en lo que Ezequiel está hablando, y eso es mi opinión, digamos, está hablando sobre esos huesos secos, de donde no hay una profetización. Solamente hay un 4% en donde se está hablando, y frente a un 96% en donde esa exposición es contraria, totalmente contraria a Dios. La pregunta es, hermanos, bueno, esto es solamente el aspecto educativo, o sea, lo que pasa a un niño en la escuela. Pero nuestra pregunta es, en su tiempo libre, el niño, el joven, ¿se involucra en actividades seculares o en actividades de formación cristiana? ¿Quién está formando a nuestros hijos? Es la pregunta. Hermanos, porque definitivamente nosotros no lo estamos haciendo. Es decir, o sea, yo entiendo que nuestro tiempo es solamente dominical, y eso, si lo vemos así, es el único contacto que tiene, porque si vemos y recordamos un poco, pues no hay grupos de niños o de jóvenes, o bueno, jóvenes sí hay, pero de niños o adolescentes, o digamos, pues ahí si lo vemos, los niños son los que están menos en contacto, y los que pues tienen menos exposición o con menos actividades hacia ser edificados o a tener contacto con esta palabra. Proseguimos, hermanos. Otro dato, hermanos, que amablemente, hermanos, algunos de ustedes contestaron una encuesta en donde tiene que ver con los maestros, los profesores, y les preguntamos, respondieron de ellos 22 y respondieron a esta pequeña encuesta. Les preguntamos, ¿cada cuándo lees tu Biblia? Y bueno, ahí tienen reflejado el dato. Tenemos, pues digamos que hay un dato favorable, en donde hay un 54,5% en donde los hermanos leen su Biblia, y eso pues es bueno, pero tenemos un 40,9%, o sea, en donde dice de 3 a 4 veces a la semana, o sea, no es diario, y pues francamente pues no es un dato tan alentador.
pero digamos, pues si lo dejamos así, pues no estamos conformes. Siendo que el libro, la Biblia, nuestro documento de fe, tiene 66 libros, según y de acuerdo al canon bíblico, 39 en el Antiguo Testamento y 27. Y esto lo voy a contrastar con un dato en un periódico donde nos dice que los mexicanos leemos casi 4 libros. Y dentro de esos datos que ustedes pueden ver, nos dice qué tipos de libros lee. Bueno, que cuando el mexicano promedio lee, dice que en su mayoría lee literatura en general, que tiene que ver con el 39.5%, que eso pues es bajísimo, de acuerdo, por ejemplo, contrastado con la lectura diaria de la Biblia. Dice que en esta sintonía, el motivo principal por el cual leen los mexicanos, dice que tiene que ver con el entretenimiento. Por el otro lado, el 29.5% de la población encuestada dijo que lee libros de texto o de uso universitario, o sea, que tiene que ver con su formación, los libros normales y regulares, no lee otro tipo de cosas, es decir, que el materiales están relacionados con su educación, en este caso el 29.5%, y dice que una proporción equivalente, dice, a leer libros de autoayuda, de superación personal y de tipo religioso. Digamos que de eso también hay. Esto es un dato también, digamos, en cuanto a la exposición que están expuestos los niños, por lo menos, los jóvenes en este sentido, que pues tienen acceso. Por lo menos lo que vemos en este dato, pues tienen un contacto mucho mayor con aspectos de su propia formación y aquí, pues, digamos, llama la atención estos aspectos de libros de autoayuda, de superación personal y tipo religiosa. Y en ese sentido, pues digamos, hay como una alarma ahí, ¿no? O sea, que se está abriendo. Estos son dos datos, digamos, que quiero que reflexionen. Nuestros jóvenes, nuestros niños están expuestos a una cultura que no tiene que ver con Dios, a una cultura, a una cosmovisión, y de hecho muchos de los foros, de las reuniones de maestros se ha hecho hincapié en eso, en la cosmovisión cristiana, en la cosmovisión reformada, pero aquí vemos claramente que eso no existe. No estamos exponiendo a nuestros hijos a esta cosmovisión y los estamos entregando a una cosmovisión en donde si nosotros somos creyentes en Cristo, hemos reconocido que nos ha traído de la muerte a la vida. Y eso implica un cambio radical. Vamos a seguir, hermanos. Eso es un poco para que, digamos, hermano, pero ¿por qué no abordamos propiamente el aspecto histórico del pueblo de Israel? Yo quiero que comencemos a reflexionar lo que este pueblo de Israel, digamos, se va a empeñar en hacer. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, hermano, todo bien, gracias. Ok, bueno, proseguimos, hermanos. Ok, dice, bueno, por lo tanto, hermanos, la educación cristiana en su sistema formal e informal, o sea, en algunos casos no hay propiamente un proyecto, un programa, en algunos casos sí hay un programa muy formal, con una estructura incluso de organización, de estructura física, ¿no? O sea, a veces yo entiendo que hay hermanos que son de iglesias muy pequeñas, donde los templos no hay hasta salones, ¿no? O sea, a eso se refiere. Provistos de un ambiente que le ayuda a desarrollar su conocimiento de las verdades divinas, y es ahí lo que recalco, las verdades divinas. Y hermanos, dice que y en su consagración al Señor, la escuela de formación cristiana se convierte en una fuerza integral en la vida de la iglesia y en la vida de los individuos que la forman. Para hablar, hermanos, de la educación hay que abordar las bases y principios fundamentales que se deben servir como las raíces de nuestro esfuerzo en la educación de la iglesia. Y aquí planteo varios, por lo menos las bases de esto, que tiene que ver con las bases bíblicas. Y por lo menos vimos esta parte de Ezequiel, digamos, un poco forzada en ese sentido de esta transición que hay de la exposición de la palabra de Dios, de un hueso secos, a ser expuesto a la palabra de Dios y a ser transformado y a tener vida. Bases históricas, que es lo que vamos a ver, digamos, para hablar de educación y de educación cristiana debemos ver los orígenes, y en este caso son este pueblo hebreo. Y aquí hay por lo menos tres
de las cuales no vamos a tocar porque son, digamos, son un poco más amplias, más profundas, que tienen que ver con aspectos sociológicos, de la teología y de la organización de la propia escuela. El primer aspecto tiene que ver con la educación en el hogar en el pueblo de Israel. Y bueno, aquí abordamos ya. Desde el principio de los tiempos, el hogar o la familia, hermano, había sido la institución educacional primordial en la tierra. Si usted recuerda lo que le pedí que estudiara de Deuteronomio, se estará recordando qué dice, hermano, en cuanto a esto de la educación. Por lo menos hay alguien que me pueda decir que recuerda qué versículo habla sobre esto. Y hablarás a tus hijos. Sí. Y estando en tu casa y por el camino y Muy al bien. levantarte y al acostarte. Muy bien, gracias, hermana, muy bien. Ujú. Cuando se lee en el Antiguo Testamento se comienza a entender los principios de la raza humana desde la perspectiva hebrea. Se comprende, hermanos, el plan básico de Dios, el cual siempre ha sido, hermanos, siempre ha sido, y lo podemos ver en Deuteronomio y lo podemos ver en esta parte de Ezequiel de la profecía, del contacto con la palabra, que la educación de su pueblo comienza en el hogar. La cultura hebrea, los niños ocupaban, hermano, un lugar de suma importancia. Ahí tienen una imagen, digamos, representativa, digamos, de Jesús siendo joven en la sinagoga enseñando. Es un aspecto que por razones de hacer este énfasis en que mismo Jesús, en el tiempo que fue apropiado, estuvo delante de estos rabinos, ¿no? Discutiendo, hablando de la ley. Entonces, los niños ocupan un aspecto fundamental en la cultura hebrea, y fundamental lo podemos ver también en nuestra propia iglesia. Y aquí vemos algunos, no me salen los versículos, no sé por qué no se escriben completamente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto de vientre. Tenemos, digamos, la parte de la Biblia, parte del contexto bíblico donde nos menciona esa prioridad. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Dice, aquí la tengo mejor. Eso está en el Salmo 128. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No me salen aquí, no me salen. Déjame ver. Déjame ver cómo puedo arreglar esto, porque sí necesito para citarlos. Gracias, hermano. Sí. Salmo 128, 5, 3b, y el otro es el Salmo 127, 3. Bueno, ya parece. Hermanos, una de las funciones más importantes de los padres, hermanos, es en los hebreos, y creo que nos debemos sentir también identificados, es que la educación, buscamos darles a nuestros hijos una educación adecuada y correcta. Y aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el Deuteronomio 6. Hermanos, sí lo aprendieron, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermanos, gracias. Sí, ya me lo sabía. ¿Quién no lo sabía, hermana? Sí, ya me lo sabía, ya me sabía. Ok, muy bien, Así muy que bien, la muy bien. repasé. Muy bien, Deuteronomio 6, y lo vamos a repetir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Bien, hermanos. Bueno, esta parte en donde les menciono que la educación surge en el hogar, pues es un mandato de nuestro Dios en Deuteronomio 6, del 4 al 9. El contexto, bueno, es el pueblo hebreo a punto de pasar a la tierra prometida. Es una generación que, digamos, que estuvo en el desierto y que Moisés llama a conocer. También Moisés en la última parte de su tiempo de su vida llama al pueblo a amar a Dios de todo su corazón. Y hermanos, esto tiene que ver también con un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo
nos ha mandado que redundar a obedecer, amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Bueno, avanzamos. Este libro de Deuteronomio significa segunda ley, y tiene que ver con esta entrega que hace Moisés junto con ese parte de los libros de la Torá, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y constituye lo que conocemos como Pentateuco o la Torá, en donde se encuentra la instrucción de Dios. ¿Quién escribió este libro? Moisés. Fue escrito alrededor del año 1406 antes de Jesucristo. ¿A quiénes fue escrito? A sacerdotes, a los pueblos de Israel, a extranjeros y a nosotros también, porque recordemos que hemos sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde fue escrito? Fue escrito en el desierto, en el monte Sinaí. ¿Cuál es la idea principal del libro? Bueno, la idea principal es guardar estos mandamientos para nuestro bien, con el propósito de Dios, y más cuando entran en la tierra prometida. Las palabras claves dentro de este libro en general, el Deuteronomio, encontramos palabras como temor, corazón, mandar, escuchar, oír, que aquí está relacionado mucho a obedecer, y es algo que incluso creo que como maestros, usted que es maestro, cuando los niños no ponen atención y adolecemos de esa parte de su atención, pues sus sentidos no están propiamente, o su atención no está con nosotros, y siempre solicitamos ese hecho, ¿no? De que nos escuchen, que pongan atención. Y bueno, dentro de otras palabras, el guardar, el amar, el acordarse, el quitar del mal, la vida, la muerte, la maldición de Dios, la nación, los enemigos, el pueblo, el cautiverio y el pacto. Pero en especial Deuteronomio 6 del 4 al 9, hermanos, es un pasaje importante que tiene que ver con la educación. Cuando usted escuche Deuteronomio 6 del 4 al 9, estamos abordando la educación, digamos, en su sustancia, Es una demanda de escuchar y poner atención a Dios en nuestros 5 sentidos. ¿Para qué, hermanos? Para hablar de su palabra, para exponer a nuestros hijos a sus en ese sentido, pues, digamos, no son propiamente los mandamientos, pero a sus ordenanzas, a lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y viene, digamos, podemos verlo incluso en la parte metodológica, la repetición, la mnemotecnia, lo que lo llaman los expertos en la memorización. Y la memorización es importante, pero también con la práctica, que un poquito lo vamos a ir abordando. En sí es conocido como el Shema, y tiene que ver con Oye Israel. Y recuerda a los oyentes nuestra responsabilidad, hermanos, de educar a nuestros hijos, enseñarles en las Escrituras. De nuevo, el hogar, este es el centro de formación. En la literatura más antigua, hermanos, no se encuentran los maestros o la palabra maestros. Esto, que es decir, aquí lo menciona, son estas personas que son responsabilizadas por la comunicación de la fe a los niños. En este caso no lo encontramos sino en el Nuevo Testamento. Más bien aquí los niños eran miembros partícipes de una comunidad que vagaba, que no estaba propiamente en un espacio, en un lugar, y que se nutría, obtenía esta nutrición, esta educación por parte de sus padres, que tenían esta responsabilidad mayor. Las madres cuidaban y enseñaban a las hijas en un rol también, un rol ahora que digamos que está también incluso o en este siglo abierto a cambiar incluso estos roles, en donde las madres enseñan a sus hijas y los padres a sus hijos el oficio. Y si por ahí recordamos, bueno, propiamente no hay en el propio texto bíblico que se hablara de Jesús siendo joven, digamos, pues un poco echando la imaginación, sabemos qué oficio obtuvo o qué formación no profesional, si el oficio obtuvo Jesucristo. Y incluso el propio contacto que tuvo Jesucristo con aspectos del trabajo, del campo,
cuando menciona las parábolas, pues podemos ver ahí un conocimiento pleno en ese sentido. La dinámica consistía en un intercambio de preguntas, hermanos, por parte de los niños y de las explicaciones de los padres en el marco de las actividades y las tareas cotidianas. Y aquí es algo que me llama la atención. Hermanos, yo entiendo que la actividad hoy día es mucho más rápida en cuanto al trabajo. Llegamos y los niños están durmiendo. Ellos no nos preguntan y cuando nos preguntan nos molestamos o no sabemos las respuestas o les decimos mañana te contesto. Pero la dinámica de responder, de dialogar con nuestros hijos no está haciendo, no hay. Aquí, digamos, nos lo está marcando. Es algo que es parte de la actividad formacional. En ese sentido, los niños preguntan, y dice Éxodo 12 del 26 al 27, cuando os dijere a vuestros hijos, Oscar, cuando te pregunta tu mamá, o cuando te pregunta tu hija Elena, Oscar, ¿qué es este tipo de ritual que haces, papá? Tú vas a responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y habló y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Alguien me puede decir de qué está hablando esto? ¿Qué nos está recordando? El paso del ángel de la muerte y que Dios ordenó que el pueblo de Israel marcara con sangre de cordero las casas, sus casas, para que pasara de largo. Bien, la salida del pueblo de Egipto, ¿no? La salida. El ritual de la Pascua, mi hermano. La Pascua, muy bien, hermano, muy bien, la Pascua, muy bien. Es un acto que se recuerda y preguntan, ¿qué es esto que celebramos? La Pascua. Y indaga mucho más, no solamente en la propia información, sino que quienes vivieron estos fueron sus padres, ¿no? O sea, y esto fue algo que sus padres asimismo recibieron y ahora ellos lo transmiten a sus hijos. Entonces, digamos, la educación no solamente queda en delegarlo, sino tener ese tiempo de calidad, ese tiempo con nuestros hijos para dialogar, para que ellos nos pregunten y nosotros podamos responder. De nuevo, y aquí viene algo que a lo mejor no sé si parezca extraño, pero tiene que ver con algo que ellos practicaban, que tiene que ver también con la educación. En la literatura más antigua, hermanos, dice, no se encuentran maestros, es decir, personas que específicamente se responsabilizaban de la comunión de la fe con nuestros hijos. La educación de un judío comenzaba en su hogar, la educación empezaba casi cuando era niño y aprendía a hablar. Y repetirás estas palabras en tu casa a tus hijos. Había muchas prácticas educacionales en el lugar. Una que era muy interesante y quizá que hoy incluso se sigue usando, incluso yo lo he visto en algunas iglesias presbiterianas, es la mezuzá. Esto es un objeto propiamente, a veces hoy he visto de plástico y de otras cosas, pero es una cajita en donde se contiene el texto, el rollo de Deuteronomio. Algunos llegan a meter otros textos del Antiguo Testamento, pero está propiamente el rollo de Deuteronomio 6, del 4 al 9, o del 11 del 13 al 21. Y entonces aquí hay algo interesante. El niño, siendo impresionable y viendo todo esto lo que hacían, comenzaba a hacer preguntas al respecto. Y eso lo hemos visto, que los niños son imitadoras de sus padres, ¿no? En sus ciertos actos. ¿No? Así empezó su educación en la ley y en la tradición de su pueblo. Cuando el niño llegaba a la edad de la pubertad, era considerado, hermano, responsable de guardar la ley. Entonces, antes de ir a la escuela ya estaba aprendiendo mucho de la ley. Antes ya lo estaba haciendo en su casa a través de esa práctica de diálogo que tenía su padre con él, recordándole aspectos de la palabra de Dios. Y había un aspecto simbólico, digamos, un objeto que tiene que ver con esta mezuzá, en donde el joven salía, y bueno, aquí dice que la tocaba esta cajita y pronunciaba una oración. Digamos, estos son dos aspectos como formacionales de la educación en el hogar, que están presentes en el hogar. Yo preguntaría, bueno, tal vez no hay mezuzá, pero tenemos la Biblia. Tenemos incluso hasta nuestros propios libros nuestros himnarios, o incluso libros devocionales, ¿cómo se llama? El pan diario,
Hay un libro, un texto que saca el paro. Pan ¿Cómo? del diario vivir, algo así. Así, o los devocionales, ¿no? Digamos, ahí está. O incluso otros compran las escrituras, ¿no? Y las colocan ahí en su hogar, ¿no? O sea, algunos salmos, algunos proverbios, bueno, digamos, ¿a qué están expuestos nuestros hijos? En este caso, los hebreos estaban expuestos a esto, a la conversación diaria con sus padres y estos objetos simbólicos, pero pues, que son determinantes. El joven ya está siendo educado antes de ir a la escuela. Hermanos, son las 9. No sé si proseguimos, sé que era una hora, todavía falta bastante, hermanos. Bueno, voy a proseguir. El ejemplo más conocido en la historia, aquí vamos a pasar, ya terminamos lo que tiene que ver con la casa, con el hogar, ahora el templo. Y eso es solamente un aspecto como muy que quiero abordar, porque tiene que ver con algo que quiero que noten. Dice, un ejemplo conocido de la historia es Samuel, cuyos padres delegaron al sacerdote Elí para criarle y enseñarle. Y conocemos esta historia de Ana, quien oraba pidiendo a un hijo, ella siendo pues estéril, ora a Dios por un hijo y en este aspecto lo consagra. Esta es la parte. Esto indica que la preocupación de dedicar, hermano, de dedicar a algunos niños a Dios en forma especial y permitirles crecer bajo la tutela de un sacerdote. En este caso era Samuel, el pequeño Samuel, con el profeta Elí. Y dice aquí, primera de Samuel 1 del 24 al 25. Después de lo que hubo detestado, llevó consigo, destetado, llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Yo pues, dice 1 Samuel 1:28, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Hermanos, dice que también hay indicios en que algunas clases más elevadas emplearon a amas o guardianas, quienes asumieron el cuidado y la instrucción de los niños a su cargo. Aquí viene un aspecto, digamos, que nos habla de ello, en donde Ruth 4:16, donde dice, y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su protectora. Pero esta parte, me pareció interesante, esta parte de la consagración de estos niños a la educación, a esta exposición, el apartarlos. El otro aspecto de esta amplia historia de la educación hebrea también es la sinagoga. Y aquí yo creo que algunos de nosotros a lo mejor hemos visto cómo son estos lugares. Y bueno, dice que esto de la sinagoga se desarrolla mucho más profundo cuando el pueblo hebreo es llevado a Babilonia. Entonces aquí escribimos que, bueno, sin los hebreos, sin el templo, sin la sede de su relación con Jehová, Dios, tuvieron que desarrollar una alternativa a su sistema religioso, el cual se centraba en el templo, pero a la falta de ese templo, a la destrucción de ese templo y en donde ellos son sacados y expulsados, estos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob necesitaban un lugar al cual ir para adorar y aprender. La alternativa tomó la forma de la sinagoga local. Se puede decir con certidumbre que la sinagoga fue instituida durante el siglo III antes de Cristo. Hermanos, la idea de tener centros locales con propósitos de adoración, de estudio de la ley y la enseñanza de los niños fue aceptada no solamente entre los judíos de la diáspora, los que habían sido expulsados, sino también entre los que regresaron después a Palestina y se instauró este modelo de educación, propiamente la sinagoga, dentro de las ciudades más importantes. La sinagoga, hermanos, se responsabilizaba por la educación de las personas quienes quebrantaban la ley. Ellos se encargaban de disciplinar. Una persona conocida como rabí podía ser invitada a exponer. Fue este el sistema informal el que permitió a Jesús predicar con facilidad en la sinagoga. Y leemos lo que ocurrió en una ocasión. Lucas 4, del 16 al 17.
Y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es el propio Jesús. ¿Y qué dijo? Esto que hoy estoy leyendo se está cumpliendo, se ha cumplido. En cuanto a la adoración, se requería que hubiera, digamos, es como la parte de la organización, que hubiera 10 hombres para conducir el culto de adoración. Y esto, digamos, me recuerda, por ejemplo, con los diáconos. El culto incluía la confesión a Dios, esta misma expresión de fe que tiene que ver con Deuteronomio, la oración, la lectura de las escrituras que correspondía a la instrucción concerniente a la voluntad de Dios. Y los cultos se realizaban pues los sábados, los lunes, los jueves y los días de fiesta, que tiene que ver con el folclore, con la cultura. Y sabemos que hasta el día de hoy aquellos pues, que son judíos, que no han reconocido a Jesús como su Mesías, siguen practicando esto. En la sinagoga, la instrucción fue teórica y práctica. Y esto tiene que ver mucho con el ejemplo también que vemos en la familia. El hijo imita al padre en lo que hace. Lo imita. Si el padre dice groserías, el hijo pues irremediablemente va a tener que hablar de la misma manera. Y aquí hay un aspecto de imitación. La práctica con la teoría, perdón, y la práctica. Había una estructura de estudiar la ley y también de practicar esa ley. En cuanto a los métodos de enseñanza, hay dos que recordar. El primero tiene que ver con una instrucción oral, que eso nos recuerda lo que ocurría en el hogar. Y la segunda, con un aprendizaje, fue a través de la repetición, de la memorización. Recordemos que en este tiempo no hay propiamente libros como los conocemos. Los papiros se encuentran dentro de la sinagoga. No hay un aspecto de contar con un libro para poderlo leer. Es la tradición oral y la memorización de ella. El alumno judío tenía que memorizar cantidades tremendas de material textual. El joven, ¿no? Digamos, yo me acuerdo que cuando uno entra a la primaria, pues se lee un librito de 20, 25 páginas, 30, pero en la universidad pues se lee tomos, ¿no? De 200, 300, 400 hojas, ¿no? Pero aquí no, aquí el joven hebreo desde temprana edad está expuesto a una cantidad tremenda de información, de textos, de documentos. Y si recordamos lo que les mencioné de los libros que lee un mexicano al año, pues básicamente aquí no, esto lo rebasa, digamos, lo rebasa. El mínimo básico de material para memorizar incluía Deuteronomio. Y bueno, aquí aparecen otros textos, perdón. Hay referencias también hacia los profetas en cuanto a como la formación de la escuela de los profetas. Y hay referencias, dice, a tales escuelas en las narraciones de los ministerios de Elías, de Eliseo y de Samuel. Elías, pues digamos, tenemos el ejemplo con el propio Samuel siendo formado. Los profetas desempeñan un papel importante en la educación del pueblo, hermanos, porque son los que tienen la escritura, los que están constantemente recordando al pueblo hebreo la escritura. El profeta desempeñaba el papel más importante de la educación, era la figura central en la educación nacional debido a sus constantes exhortaciones y recordatorios concernientes al propósito y la voluntad de vivir una vida recta y justa delante de Dios. Transmitir esta herencia histórica. El pueblo de Israel se hacía hincapié en que las generaciones que habrían de venir necesitaban memorias históricas, y es por eso lo que estamos hoy haciendo, recordando estos principios de educación de los que se habían acontecido en el pasado. Era importante que ellos recordaran las vidas de los patriarcas, la servidumbre en Egipto, y este es un diálogo constante oral que se está dando de padres a hijos y ocurre también en la sinagoga. Es una exposición constante, diaria, todos los días. Dice, cuando te duermas, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres en tu casa, constantemente lo está haciendo. Y su pueblo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y de los demás eventos en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Dicha transmisión de la herencia histórica fue el propósito importante de esa instrucción.
Instruir en la conducta ética. Un segundo propósito importante de la educación fue enseñar que se puede lograr alcanzar la alegría en la vida. ¿Cómo? Pues con los aspectos éticos. En la historia hebrea se ve este énfasis en el comportamiento ético, el cual afectó el grado de alegría que se alcanzaba. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que el Señor te da. Un ejemplo, ¿no? Y incluso Jesús también nos habla acerca de la relación que hay entre esposos, entre hijos, ¿no? O sea, esto, la forma de socializar, la forma correcta de socializar entre nosotros. Y también tiene que ver con los proverbios, aunque los proverbios, no me quiero meter mucho en esto, pero propiamente los proverbios fueron desarrollados mucho después, digamos, de lo que Moisés transmite, pero si los leemos, si podemos encontrar ahí incluso aspectos nos da señas de que ese conocimiento, los principios del conocimiento tienen que ver con el temor a Dios. Ahí leemos, bueno, el proverbio 1, del 1 al 7, no lo voy a leer todo, en donde nos dice, bueno, que el temor del Señor es el principio del conocimiento, y es algo que hemos escuchado constantemente. La educación ética para la conducción de su propia vida, del joven. Por lo tanto, el enfoque de la educación hebrea siempre trataba del conocimiento, la adoración, en la práctica constante de los rituales, las fiestas que se celebraban como recordatorios de lo que Jehová había hecho en este pueblo, y la obediencia constante a Dios. Dios, entonces, en este punto ha sido el centro de la educación, hermanos. Y si podemos ver un poquito lo que les mencionaba en un principio, esta exposición es constante en el hogar, en la sinagoga. Ustedes me dirían, bueno, hermano, pero pues la educación que ellos tuvieron, pues prácticamente no es la que hoy vivimos en el siglo XXI. Sí, yo lo entiendo claramente, y por eso los esfuerzos, digamos, de la Unión para concientizar no solamente en el propósito de la propia Unión o de los maestros de fortalecer la parte educativa en la iglesia, sino que también en el hogar, o más aún, pensar que sea una escuela de tiempo completo, ¿no? O sea, una educación formacional completa. Y dice, los hebreos se enfocaban su enseñanza en Dios quizá más que cualquier otro pueblo en la historia del hombre. Los hebreos procuraban vivir y enseñar la santidad delante de Dios. Todavía falta un poquito. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Aquí en estas diapositivas, aquí está. Vamos a hablar un poco del currículum. ¿Qué es el currículum, hermanos? Significa el contenido de la relación dinámica entre la enseñanza y el aprendizaje, esta misma dinámica. Y esto vamos a recordar un poco de lo que les estaba hablando, del hogar, en donde se le enseñaba, dice, mucho de lo que se transmitía que tiene que ver con ese folclore, que es la expresión cultural de un pueblo, que tiene que ver con el arte, las costumbres, el idioma, los ritos, todo lo que tiene que ver con cultura, esto se compartía de manera tradicional, que era de manera oral, de padres a hijos. El folclore se transmitía mayormente a través de las celebraciones y de las festividades y de las ceremonias. Nosotros hoy, como pueblo cristiano, tenemos por lo menos dos ceremonias simbólicas que tienen que ver. Uno es el bautismo y el otro tiene que ver con la Santa Cena, con la comunión, que son dos elementos simbólicos, también formativos, en los cuales recordamos verdades en ese sentido. El primero tiene que ver con que hemos sido sellados, digamos, hemos sido apartados, hemos reconocido que nuestro Señor es Jesucristo, y digamos, somos ahora parte y adheridos a parte de un pacto que ha celebrado Cristo
con su Padre, y nosotros somos herederos de ese pacto, de este pacto de salvación. Es una confirmación de esto, el bautismo. Y la Santa Cena, creo que es uno de los actos más como simbólicos que tenemos, que tiene que ver con el recordar la resurrección, el triunfo de nuestro Señor en la cruz, su victoria a través de su ministerio para salvarnos, para rescatarnos. Y es un recordatorio para que incluso anhelamos vivir ese tiempo en comunión con Él, para recordar lo que Él ha hecho a nosotros. Nos ha salvado, y lo que ponía Ezequiel, nos ha traído de la muerte a la vida. Entonces dice que por lo tanto esta era parte de la parte curricular, la enseñanza del folclore y de las tradiciones y de las festividades y las ceremonias. Por lo tanto, el calendario hebreo fue una herramienta educacional importante, porque en ciertos días del año fue dada una instrucción especial en cuanto a los eventos conmemorativos. Parte también de este currículum dice que el Señor ordenó, dice Levítico, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo os he establecido y las que ustedes han de convocar con fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Levítico 23:1. Las tres festividades, digamos, tres festividades principales que tienen que ver con la Pascua, el Pentecostés y las fiestas de los tabernáculos. Y bueno, ahí vienen las citas bíblicas para esto. La festividad entonces se desarrolla en la vida cotidiana del joven desde temprana edad como practicante también, y de nuevo es expuesto a lo que Dios ha hecho en su pueblo, lo que Dios hizo a sus padres, a sus abuelos, y lo que Dios está obrando en su propia vida. Dentro de esto, el padre tiene la obligación de explicar a sus hijos el significado de estas festividades y de estos rituales. Éxodo 13:8. Ese día ustedes dirán a sus hijos: esto lo hacemos porque lo hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y aquí viene algo muy interesante. La curiosidad, el interés en las actividades de un día feriado impulsaba al niño a preguntar y a contestarlas por parte de su padre, en donde, pues digamos, tenemos esta relación entre familiar, enseñando, formando, educando a nuestros hijos. La ley, también se enseña la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el libro de Moisés. En el idioma hebreo, los rollos de Moisés se llamaba la Torá, una palabra que por costumbre se traduce como la ley. Entonces el niño está expuesto a este documento. Recordemos, no había propiamente libros, era la memoria, el memorizar estos textos. Y la Torá significa la instrucción, es decir, que fue el medio que Dios usó para enseñar a su pueblo. La Torá fue la clave en la educación nacional, o sea, les da identidad frente a otros pueblos pues paganos, pues los adultos aprendían a través de ella y pasaban lo aprendido a sus hijos. Actividades cotidianas de enseñanza. La enseñanza diaria, dice, los niños también fue un entrenamiento en cuanto a su utilidad para la familia y para la sociedad. Había artes y vocaciones que aprender, como el pastorear, el trabajar en la agricultura, el cocinar, el hornear, el coser, el tejer, las artes gráficas, la música, la danza y las artesanías. Y aquí, digamos, me da un poco la risa porque, bueno, pues no enseñamos a nuestros hijos a pastorear o a aspectos de agricultura, ¿no? Pero aquí lo que recalca es el contacto con los oficios, no solamente con la educación religiosa, sino con el desarrollo de los oficios. Y si recordamos un poco, y yo les hago un poco de memoria de la lámina donde les exponía el tiempo que estaban los niños en la escuela, por ahí también encontré otro dato, otra información en donde la generación, nuestros hijos, los jóvenes de ahora, pues están expuestos al internet, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Incluso ahora he visto que hay en los celulares aspectos en donde se puede controlar eso, el tiempo que uno está en eso, en un aspecto de ocio, ¿no? Pero, digamos, pues no hay un efecto positivo que nos pueda
pensar que estamos desarrollando algo, que estamos aprendiendo un idioma, que estamos, no sé, desarrollando un programa, una aplicación, ¿no? Pues no, simplemente la pérdida de ese tiempo. Y esta parte de los oficios, ¿no? Los jóvenes entre los 12 y los 12 años para señoritas y 13 años para jóvenes se desarrollaban en actividades formacionales con los hijos, con las madres, tejiendo, desarrollando los oficios, las artes, y aquí habla también de la música, la danza, aspectos pues prácticos, ¿no? El pastorear, el trabajar en la agricultura. Y si vemos esto, pues nuestro Señor Jesucristo estuvo formado en esto, o sea, y por eso podemos escuchar que tiene esa experiencia para poderla ocupar y hablarnos del reino, de cómo es el reino, ¿no? Cómo es el reino de los cielos. Primera de Samuel 16-18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en su palabra, hermoso, y Jehová está con él. Éxodo 23-25. Además, todas las mujeres, sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que había hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Éxodo 2:16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Los jóvenes que están constantemente en contacto con estos oficios, que son parte formacional, que son ejemplo, que siguen de sus padres en este sentido, y que son parte de este currículum. Los libros de Proverbios, Eclesiastés, aquí tiene que ver con aspectos de sabiduría, contiene una especie de pedagogía que merece mencionarse por su valor educacional. Según el proverbio, hay una herramienta que la familia puede usar en la crianza de los niños. Y aquí vemos 3 aspectos que moldean esto. La instrucción, hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 1:8. De modelado, dame, hijo mío, tu atención y no pierdas de vista mi ejemplo. Proverbios 23-26. De disciplina, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbios 19:20. Aquí puedo, digamos, como ya un poco para cerrar, principios educacionales. Se podría concluir que entonces que en el Antiguo Testamento se manifiestan muchos principios educativos, desde el hogar, las actividades diarias, las festividades, el folclore, la enseñanza, la mezuzá, los métodos de enseñanza, y vamos a mencionar algunos principios educacionales que podemos ver aquí. La educación fue un mandato directo de Dios, es decir, Dios es el creador de la educación. Si usted le pregunta, hermana Gaby, ¿quién creó la educación? Ya sabe qué contestar, hermana Gaby. Dios. El prototipo de los maestros fue Dios mismo, Dios mismo. Por lo tanto, la enseñanza tenía autoridad y sanción divina. La disciplina fue un ingrediente necesario para la convivencia, para el buen vivir, vivir como Dios, para agradar a Dios. El oficio de enseñar consideraba sagrado porque mientras Dios enseña, Él inspira también al hombre a enseñar. O sea, la tarea del que enseña es importante en el Antiguo Testamento. La instrucción de los niños empezaba a una edad muy temprana. Los principios fundamentales para la enseñanza, especialmente para los niños, fue enseñar poco a poco. Los métodos. Había 3 métodos principales para la enseñanza eficaz. El uso de la enseñanza oral, o sea, la tradición oral. Por eso les pedí que recordaran, de que aprendieran de memoria este versículo de Deuteronomio 6, porque es algo que debemos repetir a nuestros hijos, digamos, ¿no? Como en el sentido de que sabemos lo que dice. El uso de procedimientos mnemotécnicos, de la memoria, de la memorización, la repetición de estos textos. Cuando te levantes, cuando estés en tu casa, al salir, al dormir. El uso de las palabras como instrucción moral, dice aquí. Bueno, hermanos, terminamos aquí. En el próximo domingo vamos a abordar lo que tiene que ver con la educación en el contexto del pueblo, en la iglesia primitiva, y les pido que por favor memoricemos Mateo 28:19.
Hermanos, aquí alguna pregunta, aquí algún comentario. Los micrófonos están abiertos. ¿Dudas? Excelente sesión, hermano. Muchas gracias. Yo creo que algo que genera conciencia es las poquitas horas que tenemos con los niños y a veces sentimos como que es mucho. A veces decimos, ay, la predicación duró mucho hoy, ¿no? Y porque estuvimos todo ese tiempo con los niños, pero realmente es preciado ese tiempo que tenemos con los niños y yo creo que hay que valorarlo como usted lo decía, hermano, valorar ese tiempo, administrarlo de manera en el que, digamos, son poquitas las horas que tenemos con los niños, hay que instruirlos de manera correcta y que aprendan cada vez más de la palabra del Señor, y creo que eso es algo que yo me llevo el día de hoy, que fue bueno la retroalimentación de decir, ¿cuánto tiempo pasan en una escuela? ¿Cuánto tiempo pasan en la iglesia? Y aún así, hay veces que decimos, hoy no va a haber clase porque vamos a hacer una manualidad, ¿no? Y decimos, no, o sea, es el poquito tiempo, a lo mejor sí vamos a hacer la manualidad, pero vamos a tomar ese tiempo para realmente que haya instrucción para los niños, y creo que muchísimas gracias y mucha bendición en mi caso. Hermano, yo creo que nosotros como cristianos enfrentamos un problema muy grande en la iglesia. Por ejemplo, estamos como maestros y le pedimos al niño que lea la Biblia y le enseñamos a leer la Biblia. Pero definitivamente en las familias no hay una respuesta para apoyar la clase que se da. Le dices al niño, lee la Biblia, y en su familia nadie la lee, no le enseñan. Ese es un pequeño ejemplo. Pero lo que hacía el pueblo hebreo, también tenemos una grande desventaja nosotros contra el pueblo hebreo. El pueblo hebreo en conjunto era teocéntrico y nosotros definitivamente tenemos muchas cosas en contra. Entonces la educación tiene que ver con una educación integral, no nada más del docente, del maestro, sino tiene que ver con toda la iglesia, con todo el trabajar, desde el pastorado, ancianato, diaconado, todos los hermanos, yo creo que se tienen que involucrar. Inclusive yo creo que tenemos que cambiar mucho los métodos de enseñanza. Si usted le pregunta a los hermanos qué escucharon del mensaje, muchos se van a olvidar de ellos. Pero pregúntele qué himnos cantaron y la mayoría se acuerda qué himno cantó, porque la música le impacta. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos cambiar dentro de las iglesias para que realmente ese parámetro que usted marcó de tantas horas con lo secular contra lo religioso, pudiéramos decirlo, es muy poco, pero los padres pueden elevar mucho ese pequeño contacto de la Biblia, y es básico que le haga a la familia, porque si no, nunca avanzaremos en nada. Ese es mi concepto, mi hermano. Bien, hermano, gracias. Hermana Margarita, y algunos otros dos comentarios que pueda haber, y si no, pues vamos a terminar. Ya sé que son 9:30 y gracias por estar y disponer un poco más de tiempo. Hermana Margarita. Gracias, hermano. Pues primeramente, de acuerdo con las cifras que usted estaba explicando, creo que todavía es de un mayor impacto, porque las horas de dedicación de los niños pues no solamente se queda en el tiempo que está en la escuela, sino que también en casa todavía se tiene que llevar tarea, y entonces ahí todavía se suman todavía más horas que el niño está invirtiendo en una educación pues centrada en la parte escolar, y pues eso todavía resta ese 4% que usted nos decía, pues yo creo que hasta se podría reducir hasta el 2% de todavía un tiempo que más le invierte al niño a otras actividades. Entonces eso pues como para estar más conscientes de la necesidad de pues impulsar a los niños a dedicarles más tiempo al aprendizaje de la Biblia. Y por otro lado, hermano, pues yo no estaba así como sensibilizada de cómo era la educación y cómo es hasta la fecha la educación del pueblo judío. Entonces aquí podemos ver la importancia de pues tener esa educación cristiana, o esa educación del aprendizaje de la palabra de Dios en el hogar. Entonces creo que ahí también podremos hacer un poco de énfasis y buscar la estrategia
de tal manera que en la escuela de formación cristiana, pues ahí vemos una parte, o sea, se estudia con los niños directamente. Sin embargo, pues luego el niño se va a casa y ya no se hace el reforzamiento, ni ya no se ve absolutamente nada más. Entonces, creo que ahí hay que buscar la estrategia de tal manera en que se involucre a los padres, hacer también a los padres más responsables en cuanto a la parte de la educación cristiana en los pequeños, o sea, sensibilizarles todavía más. O sea, creo que ahí está el meollo, o sea, la palabra de Dios es perfecta. Aquí nos está diciendo la importancia de esa educación cristiana en el hogar. Si bien, pues no los dicen y eso, pero creo que se deben de implementar estrategias para involucrar a los padres en esta formación de los niños. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más o algún comentario? Si no, terminamos con una oración y gracias. Sí, A mí me hermana. gustaría Claudia agregar quiere algo. hablar. Bueno, es que a mí me llamó mucho la atención la parte de la importancia que se le daba a los niños, ¿no? Esta parte de incentivar su curiosidad, sus preguntas, porque yo siento que eso a veces lo dejamos mucho de lado, o sea, los niños preguntan y no les contestamos o hasta cierto punto creo que como adultos a veces no se miden las palabras y los podemos hacer pensar que el tener dudas está mal o quiere decir que no están aprendiendo o que si creen en Dios no deberían tener ninguna duda, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta parte de recalcar mucho en los niños que son importantes, que ellos tienen la capacidad de leer cosas y que si algo no lo comprenden pueden preguntar y que no está mal y que es importante que ellos participen, que son una parte muy importante de la iglesia y que no es nada más que los mandamos a la escuelita para que no estén corriendo en el culto, ¿no? O algo así, sino que ellos necesitan aprender y no está mal el proceso al final de aprendizaje que están llevando. Dentro de ese aprendizaje van a cometer errores, van a tener dudas y es importante hacer eso, sentir a los niños importantes, que no se sientan como algo chiquito que no pueden entender, que no saben lo que están haciendo, porque al final Dios está obrando en sus corazones y es quien los va a iluminar para que ellos puedan entender cualquier duda o cualquier cosa que se les presente. Y creo que a mí eso se me hizo muy, muy importante, esa relevancia que se le da, bueno, que se le daba antes a los niños y que ahora yo creo a veces sí dejamos de lado. Gracias, hermana. Si no otro comentario, vamos a terminar con una oración, hermanos. ¿Les parece? Bueno, vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Dios Todopoderoso, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el que provee, Señor, de ese espíritu para que, Señor, estemos rendidos a ti en amor, Señor. Aceptemos el yugo de Jesucristo, Señor, con amor. Y también te agradecemos, Señor, porque nos has permitido estar con mis hermanos, convivir en este tiempo de manera, pues, intelectual, leyendo esta parte, reflexionando estos temas, Señor, de educación. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que todo esto y conforme a tu Espíritu Santo, Señor, sea plantada esa semilla en los corazones de mis hermanos para abordar estos aspectos educativos que surgen en casa, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el inicio de esta semana, que seas con nosotros y nos permites, Señor, si tú así quieres, Señor, el próximo domingo para seguir abordando estos temas. Señor, tú recibe toda la honra, la alabanza, Señor, la gloria y el honor, Señor. Eres el único merecedor de esto. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce y en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.